Cómo tratar los problemas respiratorios. Estamos con un neumólogo, el doctor José Ulloa, que nos va a dar los mejores consejos debido al aumento de los casos de enfermedades respiratorias en nuestros niños, mayores de edad, ancianos. Así que queremos familias sanas. Es parte de un lugar seguro. Ya venimos con más En Contacto. Cómo tratarlos y también los leemos a través de @encontacto Ecuavisa. Queremos despejar toda la mayor cantidad de inquietudes por parte de ustedes. Ya venimos con más. Tratar los problemas respiratorios los vamos a despejar con el doctor José Ulloa, neumólogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy amable por su amable invitación, sinceramente muy contento. Gracias, doctor. Primero, hagamos un análisis de lo que está ocurriendo hoy en día. Ha habido un aumento de casos en niños en enfermedades respiratorias. ¿A qué se debe esto? Ya, es un fenómeno netamente climático. En este momento en América del Sur, en la zona muy sur, Argentina, Chile, tenemos una helada. Correcto. Y el fenómeno del niño. Todo se debe al calentamiento global. Entonces, esta corriente de frío se mantuvo y se sigue manteniendo en el sur y va ascendiendo. Y la corriente del niño, que es un fenómeno realmente caliente, y ya está documentado la temperatura en el mar, que aumentó 1 grado y va a 1,5, trae problemas. El problema es calentamiento global. ¿Qué es lo que hace el calentamiento global? Por ejemplo, en Guayaquil, zona de ríos, zona de humedales. ¿Qué pasa? Hay un bicho, le digo yo bicho, que es un ácaro, agregado a la contaminación ambiental y los cambios de temperatura. ¿Cuál es el precio en el Ecuador, en Guayaquil, de los cambios de temperatura? Que prendemos el aire acondicionado. Correcto. Y salimos a la calle, que es nuestro hábito natural, que es caliente. Cae una llovina y la humedad. Nosotros, guayaquileños, no estamos adaptados a estos cambios abruptos de temperatura. El pequeño paciente y el adulto mayor son los grandes sensibles a este fenómeno climático y por ende patología respiratoria. Ahora, doctor, con lo que usted me acaba de decir me surge un interrogante. ¿A qué situación nos enfrentaremos cuando ya el fenómeno del niño esté ya en nuestro país? Porque se habla mucho que viene, pero cuando ya esté, entonces ¿cómo será todo esto? El fenómeno del niño es una palabra o un concepto, pero ya tenemos el cambio climático. Estamos viviendo fenómeno del niño, no dicho por mí, sino por los elementos anatómicos, pero los elementos climatológicos. Correcto. Que está en la información. Pasa que a veces uno dice, ¿qué es fenómeno del niño? Lo que vimos hace años, ¿no? Ya estamos. Ya la temperatura en el mar está caliente. Ya estamos, hay que tomar medidas preventivas, decisiones necesarias, doctor. ¿Es lo mismo enfermedades respiratorias en los niños o en los adultos? ¿Son las mismas sintomatologías? El pequeño niño tiene la pequeña vía aérea, por ende el cambio climatológico y el cambio anatómico, o sea, si tengo una vía aérea muy chiquita y un poquito de moco, trillamos. Ok, y ahí justamente, doctor, tenemos los síntomas que los quiero ir leyendo de la mano junto a usted para que la ama de casa tenga mucho más claro. Síntomas: nariz, obstrucción nasal, secreción nasal, tos, dolor torácico, falta de aire, asociación de comorbilidades. En la vía aérea inferior, dolor, más flema, más fiebre, dificultad de respirar y hemoptisis. Doctor, su apreciación, por favor. Correcto. Hace muchos años un médico expositor decía, ¿cuál es el elemento más cerca al medio ambiente? La nariz, un mecanismo de defensa. Y otro le agregó, es una extensión del pulmón hacia el medio ambiente. Wow. Por ende, ¿qué va a pasar? Si tengo, por ejemplo, me levanté en la mañana y con el pie descalzo, y si soy un atópico, mi nariz se obstruye y comienza a tomar flema. Si a eso le agregamos contaminación ambiental, si a eso le agregamos un cambio, una agresión viral. Por ejemplo, nosotros ahora en estadística del MSP tenemos un brote de coronavirus. Pero uno dice, no, el coronavirus de Wuhan. No. Hay mucho linaje de coronavirus. Hay muchos agresores que son sintomatologías sencillas, de fácil manejo. El problema se llama que si el niño hablemos de 3 meses de nacido, o hablemos de 6 meses, su vía aérea es pequeña. Correcto. Y vamos con la extensión. El hombre que tiene 65 años de edad y está obeso y que tiene enfermedades asociadas. Y si no está vacunada, trillamos. Entonces la importancia es que ahora en el Ecuador hay una campaña de vacunación. ¿Contra qué? Contra el hemófilo influenzae. Pero discúlpeme, contra ay, Dios mío, un lapsus. Con la influenza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a protegernos, ¿ya? Ya estamos cubiertos con COVID. Ahora tenemos otra vacuna contra ciertas bacterias como el neumococo. Bueno, eso no es el punto.
Cambio climático, incremento de patología, vía el pequeño y el adulto mayor con enfermedades asociadas. Y esto sin contar las personas que tienen asma. Ahí deberíamos de duplicar los cuidados, doctor. ¿O me equivoco? Buena pregunta. Si yo tengo ahorita, me preguntaban cómo va el asma en Guayaquil. ¿Hay un brote? No, hay aumento de tasa, pero porque es el cambio climático. En este momento en Guayaquil el año pasado o el anteaño pasado teníamos bajas temperaturas, ahora tenemos bajas y altas. Si vamos de ácaro, que es un punto que crece, ¿dónde? En el dormitorio, en la almohada, en la cobija, entonces tengo y duermo con el enemigo. Entonces el paciente alérgico se descompensa. Y eso siempre los doctores dicen: peluches, alfombra, fuera de los cuartos porque son un foco infeccioso. Doctor, ¿es verdad que una gripe o una enfermedad respiratoria maltratada me puede llevar un asma? Ya. ¿O a una bronquitis? Ya. La patología de la vía aérea en el asmático, si yo no estoy estabilizado, me descompenso. Cuando yo acudo a la emergencia de un hospital, quiere decir que mi plan de terapéutico y mi plan de cuidados no va bien. Algo sucedió, algo pasó. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria y requiere de medicación continua. Y agrego algo más, no hagamos una falsa seguridad con un medicamento bronquidilatador que se llama salbutamol. ¿Qué falsa seguridad, doctor? En que me siento bien y me sigo chijeteando, que me siento bien, me sigo chijeteando, de repente estoy en la emergencia. Dios mío. Ese es el problema. Entonces, la falsa seguridad conlleva ¿qué? Si me están diciendo que para poder combatir con la patología respiratoria infecciosa viral debo hacer un alejamiento, pues lo hago caso, porque sí funcionó con el COVID. Pero ¿cómo hacer, doctor, un alejamiento de una casa pequeña donde tengo 3, 4 hijos y uno se me enferma, después me cae el otro? ¿Cómo de alguna manera, como madre de familia, lo puedo resguardar al resto de mis hijos si vivo en una casa relativamente pequeña? La primera sugerencia es: sus hijos están vacunados, usted está vacunada. Importante, vacunación. Entonces, eso es muy importante. ¿Y cómo hago el recambio atmosférico, que es muy importante en la casa? Abro ventanas. Recambio atmosférico. O sea, el intercambio del medio ambiente, exterior con el interior. Entonces, a mayor velocidad, mucho mejor. Por eso le dice a la gente: a ver, ¿cómo bajo la carga viral? Con recambio atmosférico. Abra las ventanas, abra las puertas, que si tenemos una mascotita, bueno, eso no trae un problema respiratorio, en el caso del asmático. Doctor, ahí mientras veíamos los síntomas me llamó mucho la atención términos que no había escuchado, que es asociación de comorbilidades y hemoptisis. ¿Qué significa eso? Correcto. La asociación de comorbilidades quiere decir, por ejemplo, en el adulto mayor, obesidad, hipertensión, diabético, accidentes cerebrovasculares. Son enfermedades que están allí propias de la edad. No, es porque a veces hemos agredido al cuerpo. Ok, ¿y hemoptisis? Es un sangrado de la vía aérea, que a veces sucede con los pacientes porque, mire... ¿Y cómo darnos cuenta? Ok, un tip. ¿Dónde hay mayor cantidad de enfermedad infecciosa llamada tuberculosis? En el Ecuador, la provincia de Guaya. En la provincia de Guaya, Guayaquil. Eso dice nuestra epidemiología con números estadísticos. Entonces, la infección por micobacteria a veces pasa desapercibida por el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Entonces, si yo tengo una infección que nos agrega a la comunidad, por ende, la mayor causa de sangrado es TB. Wow. Doctor, 2 inquietudes que parten también de nuestras amas de casa a través de @encontacto Coavisa. Mi hijo ya cayó con enfermedades respiratorias. ¿Qué debo hacer? Y también cómo debo prevenirlas. Eso lo estaremos ampliando con el doctor neumólogo José Ulloa. Ya venimos con más En Contacto. ¿Cómo tratar los problemas respiratorios? Lo estamos tratando con el doctor neumólogo José Ulloa. Doctor, tengo un familiar que tiene problemas respiratorios en casa, o incluso soy yo. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Bueno, ante todo pensar que la vía aérea se inunda de secreciones y tenemos que ayudar a abrir la vía aérea y hacer expulsar la secreción. ¿Cómo se logra eso? Con broncodilatadores, con nebulizaciones asociados a fármacos broncodilatadores y agua. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de no hidratarnos. Correcto. Y le pongo un ejemplo, la secreción es como el almidón, muy suave o muy pegostre. Entonces usted imagínese eso en la nariz y comienzan las funciones nasal, aparte que el cornete se inflama. ¿Qué es el cornete? Es un mecanismo de defensa que tenemos en la vía aérea superior. ¿Para qué? Para humidificar el aire, o sea, calentarlo, y hay unos cilios allá que se llaman mecanismos de defensa. Con el frío, con mucho aire acondicionado,
estos se lentecen y ese mecanismo de defensa se pone un poco torpe. ¿Cuáles son los errores más comunes que el ecuatoriano comete? Porque acá nos encanta, doctor, repetir la receta de la abuela, el secreto de la abuela, es que la vecina de mi amiga me dijo, mira, me fue el doctor, toma, tiene lo mismo, la misma receta. ¿Qué es lo que debemos evitar? Evitar la automedicación. Ok. Y buscar a su profesional, buscar a su médico de confianza. Y si no, se va a la guardia y busca al especialista. ¿Pero por qué? Usé 3 términos. Buscar a un profesional, el médico de la familia y la guardia. Entonces tengo un escalón 1, un escalón 2, escalón 3. La guardia quiere decir que el niño o el adulto se descompensó. Ok, se descompensó el niño. ¿Cuándo hablamos de que está en ese cuadro? Cuando la mamá se da cuenta que el nene en la noche comienza a toser demasiado y esa pancita comienza a moverse. Eso es un síntoma alarmante. ¿Qué quiere decir? Que la vía aérea está bien obstruida. A lo mejor ese nene es un asmático, usemos el término desconocido. Recuerde usted que ¿dónde hay mayor número de asmáticos en el país? En esta ciudad. ¿Dónde hay mayor agresión por ácaros? En esta ciudad. ¿Dónde hay mayor incidencia de infecciones respiratorias? En esta ciudad. ¿Cómo manejar el tema de la flema, doctor? El hijo de un colaborador nuestro casi se atraganta con su propia flema. ¿Cómo deberíamos de actuar ante esa situación? Lo dije, un broncodilatadores y con un humidificador, no, con un fármaco que se llama agua. El agua con solución salina. Por eso que le decía el pediatra, hidrátelo y haga la lavada nasal. Sí, pero eso en la parte alta y en la parte baja los broncos se estrecharon, broncodilatadores. ¿Soy asmático escondido o tengo una bronquiolitis? Entonces, eso ¿quién lo dilucida? No la mamá, no el papá, no el vecino, no la abuelita, un profesional de la salud. ¿Y con adultos mayores también es la misma situación, doctor? Claro, porque el adulto mayor con las enfermedades asociadas, a veces la gente no duerme y toma una benzodiazepina, un tranquilizante, algo para dormir, y los mecanismos de la tos se alteran. Por eso, el que tiene tos, que siga con su tos y darle broncodilatador y calma la tos. No darle un bloqueante de la tos, o sea, una benzodiazepina o muchos jarabes que se lo da el boticario. Doctor, antes de mi época, un cuadro respiratorio, como venía, se iba. Hoy en día demoran semanas. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuánto es lo normal que debería de durar una enfermedad respiratoria? Los virus han cambiado. Los virus dejan respuestas inflamatorias. ¿Qué es una respuesta inflamatoria? Nuestra vía aérea se hincha. Entonces imagínense cómo se va a la playa, agarra el sol y la piel se pone roja y duele. La vía aérea se pone también inflamada y encima comienza a secretar mucha flema y después se dematiza. El bronquio es diferente al chiquito y del adulto. Claro. Entonces el chiquito inmediatamente se ahoga. Corre a la guardia y lo que hace el pediatra, lo broncodilata, le da un broncodilatador y ve si usa o no los corticoides sistémicos, los corticoides tópicos. Pero siempre es hidratarlo para evitar que el moco se vaya a hacer un pegostre. Y ahí me quiero detener. Hay que analizar el moco, doctor, el color, la textura, porque se habla que si es moco verde es infección. Eso por lo menos me dice mi mamá. Si es moco transparente no pasa absolutamente nada. ¿Estoy equivocada? A ver, como la medicina va cambiando, teníamos esos elementos antiguamente clínicamente. Ahora sabemos que a veces soy alérgico, tengo eosinófilos altos y tengo moco verde. Pero no tengo fiebre, no tengo glóbulos altos elevados, es una respuesta inflamatoria, nada más. Pero ¿qué pasa con el pequeño paciente o con el adulto? Si estoy con tos, con flema, 1 día, 2 días, 3 días, 5 semanas, como digo, 5 semanas un poco exagerado. Pero ¿qué pasa? La vía aérea se inflama y ¿qué hace? Se obstruye. Y ahí es un medio de cultivo. Si yo tengo una comorbilidad, digamos que obesidad por comer mucho arroz con menestra, ¿qué pasa? Mis mecanismos de defensa se alteran. Y aumento de peso quiere decir inflamación. Ok, doctor. Ahora, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenir que mi hijo caiga enfermo cuando yo lo lleve al colegio y todos los compañeros están enfermos? ¿Cómo prevenirlo para de alguna manera resguardarlo, ¿no? Para que no le caiga primero a él, después viene papá y mamá y así sucesivamente toda la familia. De lo más sencillo a lo más complejo. El caballero de mi izquierda está haciendo un rico encebollado. Ha utilizado muchos elementos flavonoides. ¿Qué es un flavonoide? Legumbres, con colores, mecanismos de defensa que van muy bien. Vitamina de la olla, doctor. Exactamente, a comer bien, pero bien, no mal. Y lo más importante, las campañas de vacunación. Enfatiza mucho usted en eso. Exactamente, como digo yo, arroz maduro y verde. ¿Qué alimentos no deberíamos de consumir mientras estamos cursando un proceso respiratorio? Lo que estoy metido en una caja. Ok, nos quedó clarísimo. Nada más. Nos quedó clarísimo. Doctor, ¿por qué las enfermedades respiratorias siempre se agudizan en la madrugada? Ya,
La vía aérea, habemos el paciente asmático, la vía aérea se estrecha porque en nuestro cuerpo bajan ciertos elementos. Tenemos algo que se llama el corticoide que hace la glándula suprarrenal, se altera, disminuye. Y por eso que a los asmáticos, al no tener un mecanismo de defensa óptimo, ¿qué es lo que hace el médico? Hizo los trabajos, encontró, le da un corticoide inhalado y se acabó el problema. ¿Qué pasa con aquel paciente longevo? Que esa vía aérea, el hombre ha trabajado en un ambiente contaminado, hemos fumado, hemos bebido, hemos tomado, tenemos reflujo y encima obesidad, esa vía aérea está patuleca, exacto, maltrecha y se defiende mal. Entonces ese es el problema. Ok, doctor, queremos agradecerle muchísimo por haber venido. Una recomendación final para nuestras amas de casa que nos están viendo. Comer bien, hacerle caso al médico y no utilicemos mucho el Google para hacer una pregunta. El doctor Google, doctor. Exactamente, exactamente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se me enfermó? A ver, le soy sincero, aún soy virgen de COVID. ¡Wow, doctor! Deme la mano, mis respetos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Uno, bioseguridad, pero estricto. Lo vimos en la mascarilla, por si acaso, al llegar acá al canal. Sí, sí, bioseguridad es muy importante. A mí me tocó enfrentarme en el caso número 0, hacer la broncoskopía. En aquel momento con el equipo de la gente del hospital del Cibar. Me dijo, ¿no tienes miedo? No, le digo, no es que no tenga miedo. Yo soy ser humano, pero hay que hacerle un diagnóstico. Hicimos una broncoskopía. Ahí vino el diagnóstico. El paciente cero. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Nos encantó conversar con ustedes. También estos espacios son importantes para traerles las mejores recomendaciones por parte de especialistas que están ahí en el día a día. Siempre hemos reafirmado que En Contacto es tu lugar seguro y se logra también únicamente teniendo salud dentro del hogar. Doctor, muchísimas gracias. Se han aumentado los casos en el consultorio. Vaya, porque nuestros pacientes no esperan. Espero conversar con usted próximamente. Gracias. Pero todavía no se me vaya. Mientras tanto, Virginia.